Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre, un lunes más a este patrimonio que es nuestra tradición, estar con todos ustedes en esta tarde, ya noche también haciéndose de lunes, cuando ya el otoño se deja ver por los primeros senderos de este verano que se nos va. Y de esos senderos y de esas sierras de Málaga vamos a hablar hoy en este programa, además de otras cosas. Vamos a estar conectados, vamos a hablarles de un patrimonio tan material que lo bebemos en muchos casos, no a diario, pero sí en cada una de las festividades y en los grandes eventos de esta tierra. Un patrimonio material que ha dado nombre a Málaga desde históricamente, que ha creado denominación de origen y que ha puesto a Málaga en el mundo entero. Un patrimonio material como no es otro que el vino, que la uva, que la pasa, que los campos de Málaga, que los montes de Málaga, que las sierras de Málaga. Y todo ello lo vamos a culminar en esa fiesta de la vendimia de la que hoy vamos a hablar. Pero antes, para hablar, ya saben que siempre les digo que para hablar, estar conectados y conocerse unos a otros y tener la última tecnología en sus manos, no dejen de acudir a esta casa, porque ya saben que le ponemos a su disposición dos teléfonos smartphone de última generación, Wico, donde podrán conectarse con todos aquellos seres queridos, podrán tener su oficina en las manos, puesto que con ellos estarán conectados diariamente con todo aquello, tanto el trabajo, las personas queridas, los amigos, y estarán comunicados con el mundo. Pantalla AMOLED, como les hemos dicho siempre, con cámara frontal y trasera, sistema Android y todas y cada una de las app que pueden incorporar al teléfono y tener la última generación de smartphone en sus manos. ¿Cómo? Llamando a esta casa al 1650, donde un técnico les atenderá, les dirá las características, muchas más de las que yo les digo siempre, y les dirá la forma de pago que tienen para adquirir este terminal, uno de los dos terminales que PTV pone a su disposición. Y, como siempre, también ponemos a disposición esa introducción histórica, ese tema histórico que cada día traemos a colación, y hoy pues nos hemos fijado en un personaje, principalmente en el personaje, pero verán que el personaje lleva aparejado una calle. ¿De quién estamos hablando? Pues de un personaje que después también hablaremos en la segunda parte del programa. Nos estamos refiriendo al Marqués de Larios, al segundo Marqués de Larios. Así pues, sepamos más de la historia de ese segundo Marqués de Larios. No es de extrañar que cuando nos refiramos a una calle de Málaga, cualquier visitante y el propio malagueño nos mencione la calle Larios. Pero además de ser la vía más popular y característica del centro de la ciudad, esta toma nombre de Manuel Domingo Larios y Larios, que nacía en Málaga el 15 de diciembre de 1836 y sería el segundo Marqués de Larios, al ser hijo de Martín Larios y Herreros y de Margarita Larios y Martínez de Tejada. Manuel Domingo lleva, consolida y administra un patrimonio familiar donde el sector textil y el azucarero eran las primeras bazas económicas de una familia establecida en el sur de España a comienzos del siglo XIX. La actividad industrial de la familia venía con ejemplos como la Aurora y la Industria Malagueña Sociedad Anónima y la Fundación de Larios Hermanos y Compañía. Manuel Larios contribuyó al esplendor de la actividad industrial en Málaga, siendo el socio director de la industria familiar, además de colaborar económicamente con la realización de proyectos y obras de la ciudad. En una época de esplendor industrial, pero también de penurias, como el ataque de la filosera, Larios contribuyó al bienestar de la urbe, a la vez que subía su posición y fama entre las clases burguesas y el pueblo. Uno de los mayores proyectos acometidos por aquel entonces en Málaga era la apertura de una nueva vía que comunicara la Alameda con la plaza principal. La calle Larios, donde el Marqués de Larios contribuyó decidida y cuantiosamente, es una muestra de empuje y de fuerza social y económica del mismo, dejando constancia del proyecto del arquitecto Eduardo Strachan Viana Cárdenas.
La ciudad, en agradecimiento, dejó constancia del mismo mediante la ejecución del monumento del artista valenciano Mariano Benlliure, que se inauguraba el 1 de enero de 1899, dejándose constancia de la labor y el agradecimiento que Málaga le otorgaba y ofrecía a Manuel Domingo Larios y Larios, que fallecía el 31 de julio de 1895. Pues ya sabemos más de ese personaje que solo vemos allí en esa atalaya de su monumento, junto a la calle a la que da nombre el Marqués de Larios, puesto que así lo quiso el pueblo, con su ayuntamiento al frente y ese reconocimiento de ese monumento. Y hemos escuchado en ese apartado histórico que hemos traído ahora una palabra que a lo mejor a algunos les puede sonar extraña: filoxera, la filoxera. El ataque de la filoxera y por qué Larios resurgió y otros nombres como Heredia o como los vinos de Málaga cayeron en ese momento, puesto que el ataque de la filoxera no era más que una plaga que actuó y muy de grave manera sobre todas las vides, sobre todas las cepas, sobre todas las viñas de Málaga, sobre todas las hojas, y dejó una mermada economía en cuanto al vino, que era uno de los principales caudales económicos que tenía esta ciudad. ¿Y por qué nos viene a colación también lo de la filoxera? Puesto pues que hoy les vamos a hablar de... Se me enreda hasta la boca al hablar del paladar del vino, fíjense ustedes. Puesto que hoy le vamos a hablar de el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Málaga, pero principalmente también de la vendimia, de la fiesta de la vendimia. Y para ello está con nosotros el secretario general de ese Consejo Regulador, José Manuel Moreno. Muy buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes. Decíamos la filoxera, la historia del vino en Málaga tiene muchísima, valga la redundancia, historia, y hemos visto una parte que tiene que ver con un Larios que no se dedicó al vino, aunque después la familia sí se dedicara a su sobrino, sí se dedicara al vino. José Manuel, estamos en septiembre, fecha de recogida, de final de la recogida, de la vendimia, según los tiempos que corren hoy en día, y digo los tiempos meteorológicamente hablando, adelantamos o atrasamos. ¿En este año se ha adelantado, se ha atrasado o se corresponde con el calendario habitual? Bueno, este año en realidad se corresponde con el calendario habitual. Lo que pasó el año pasado y el anterior es que se adelantaron las vendimias. Claro, hay que tener en cuenta que en Málaga no hay una vendimia, en Málaga hay muchas vendimias, porque efectivamente hay muchos climas, hay muchas alturas, muchas orientaciones en los viñedos, y eso da lugar a que en un momento determinado, cuando llega la hora de la maduración alcohólica o fenólica de la uva, pues no en todo se produce de la misma manera. También otra cuestión importante es la variedad de uva que se quiere vendimiar. Hay variedades que son más tempranas y variedades más tardías, y el vino que se quiere elaborar. Hay vinos para los que hay que coger la uva más fresca y vinos para los que hay que coger la uva más madura. Por lo tanto, la vendimia de Málaga es muy larga en el tiempo para la poca superficie que tenemos, a pesar que en los tiempos que hablábamos del Marqués de Larios, pues había la friolera de 112.000 hectáreas de viñedo. Esto representaba el 50% de la superficie vitícola de Andalucía, en aquella época, y es 4 veces más de lo que hay hoy en Andalucía. Pues la poquita vendimia que tenemos nosotros, que hoy son 3.000 hectáreas de viñedo aproximadamente, eso tiene un recorrido en el tiempo desde el 1 de agosto prácticamente, este año un poquito más tarde, hasta bien entrado octubre e incluso en algunos casos casi llegando a noviembre. Por lo tanto, es una de las vendimias más largas de España para la producción tan corta que tenemos relativamente hablando. Cuando hablamos de la vendimia también emparejamos una zona principalmente determinada de Málaga, como es la Zarquía, la asociamos a la Zarquía, pero hay muchísimas otras zonas. Sí. De hecho, dependiendo de esas zonas, hablabas de la capacidad que tiene o no de recogerse la uva. ¿Qué zonas acapara esa vendimia en Málaga, para que nuestros televidentes se hagan una idea de lo importante que es el vino en Málaga? Pues el vino, la verdad, el viñedo en Málaga, que con 112.000 hectáreas en aquella época pues suponía una enorme superficie que estaba en todos los municipios de la provincia de Málaga, literalmente en todos, se quedó, después de la filoxera, pues se quedó muy mermada, pero
lógicamente, pues se quedaron plantaciones aisladas unas de otras. Esas son las que configuran hoy los diferentes territorios que forman la denominación de origen, que la conforman, ¿no? Y entonces tenemos la zona de la Sarquía, donde predomina principalmente la variedad moscatel, los montes de Málaga, en la que hay moscatel y Pedro Jiménez y alguna que otra variedad más, la zona del norte de Mollina, Antequera, Fuentepiedra, toda esa zona de ahí, que nosotros llamamos zona norte, en donde ha recogido el testigo de la Pedro Jiménez, que estaba principalmente en la zona de Montes de Málaga, y otras variedades blancas y tintas, y la Serranía de Ronda y Manilva. Estas son las 5 zonas que configuran en la actualidad de la denominación de origen Málaga. Dentro de esa zona estamos viendo imágenes de las diferentes fiestas que hay, y hablábamos de Manilva, Moclinejo, Alfarnate, El Borge, Mollina, principales pueblos o pueblos más conocidos, focos más conocidos, donde se celebran esas fiestas de la vendimia, como en Moclinejo, que hablábamos con su alcalde, al cual le pedimos perdón por no habernos sincronizado con Jacobo, que tampoco ha podido venir, puesto que tiene una afonía grave y ha excusado su presencia aquí, pero el espada que tenemos esta tarde es de primera categoría, el secretario general del Consejo. Decíamos Manilva, Moclinejo, Mollina, Almarchar, El Borge, Alfarnate, pueblos muy característicos que despiertan de alguna manera especial con la vendimia y con la fiesta de la vendimia y todo lo que rodea la uva, ¿no? Lo has dicho antes, al final el vino y la vid en general, en sus paisajes, es un patrimonio del territorio, ¿no? Y toda esa actividad que durante todo el año se viene realizando, asociada a la viña, desde el cultivo de la viña hasta la elaboración del vino o de la pasa, al final termina en ese colofón mágico, ¿no?, de la fiesta, ¿no?, de la vendimia en su caso, o de otras fiestas asociadas a las actividades relacionadas con el mundo del vino, incluidas las fiestas de los verdiales, por ejemplo, que tienen una gran conexión con el viñero, con el hombre y la mujer. Prácticamente no hay fiesta del vino que no haya una panda de verdiales. Eso en determinados territorios. Hay otros territorios que no es así, ¿no? Pero me viene a la memoria también, por ejemplo, la fiesta de la mula de Arenas, ¿no? ¿Por qué la fiesta de la mula? Pues es un territorio en la zona de la Sarquía, pues que es un territorio que tiene una gran pendiente, y se le da un homenaje a ese animal que contribuye, sin lugar a dudas, a la mejora del sufrimiento que tiene que tener el trabajador de esos viñedos tan en pendientes, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de núcleos principales, ¿no?, donde se hacen grandes fiestas de la vendimia o del vino, que se llaman, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la noche del vino de Cómpeta, que tiene una tradición importante, en la que se da vino a las personas que van allí y hacen también su promoción de sus productos artesanales, por ejemplo, o el caso de la fiesta de Moclinejo, que ha sido relativamente hace poco tiempo, que se llama la fiesta de los viñeros, en la que Antonio Beltrán ha sido el último pregonero, un pregón muy bonito y emotivo, ¿no?, hablando sobre las viñas y los viñeros, la importancia de la vendimia, ¿no?, y en donde hay esa tradición de llevar al lagar para pisar la uva, llaman los fruteros a la cabeza, con los colmos de uva, de los racimos, para después pisarlos, ¿no? Es una fiesta muy bonita. Igual que hay otras fiestas también secundarias, como por ejemplo secundarias digo con respecto a la vendimia, ¿no?, pero muy importantes, como es por ejemplo la de Almáchar, en la cual pues lo que se potencia y se da a conocer es uno de sus platos típicos, que es el ajo blanco, ¿no? El ajo blanco, pero que se consume con uva, o el Borge, que también tiene la fiesta de la pasa, que ha sido hace muy poco. Quizás una de las más importantes que tiene Málaga es la fiesta de Mollina, ¿no?, la fiesta de la vendimia de Mollina, donde han estado pregoneros muy importantes, Alberti, Gala, Fernando Quiñones, Fernando Delgado, se me pasan por la memoria ahora mismo, me vienen a la memoria. Este año ha sido Felipe Benítez, ha sido el pregonero, un pregón muy bonito.
en la que hay actividades múltiples, como ha habido una macrocata, ha habido ensamblajes, realmente ensamblajes de vinos, talleres de sensoriales, muy activos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? En Málaga, quizás, acercándonos más Sí. a la urbe, vemos que la Hermandad de Viñeros sí cumplimenta todos los años con ese pregón de las uvas y el mosto, que se realiza pues una especie de simulación de esa prensa para el que salga, se obtenga el primer mosto, un pregón además longevo también en la historia, y es la que mantiene ese vínculo también con los vinateros, con el Consejo Regulador, ya no solo en la feria de Málaga y en esa caseta del Consejo Regulador, junto con la de la Hermandad de Viñeros, sino, por ejemplo, ahora en el mes de septiembre, con la celebración de ese cartel, el pregón y la puesta en escena de esos campos que se abren al Nazareno de Viñeros. Sí, nosotros tenemos un gran vínculo con la hermandad. De hecho, la hermandad nace del sector vinatero, ¿no?, y bodeguero y viñero, en definitiva. En el año 1614 o 15, me parece que era, 615, se constituye la Hermandad Sacramental, pero verdaderamente siempre, hasta relativamente hace poco tiempo, siempre ha sido regida por personas que estaban vinculadas al sector del vino, ¿no? Ese es un acto muy bonito también, que se hace todos los años, una bendición litúrgica de la uva, del mosto, de la uva y del mosto. Y realmente pues es un vínculo muy bonito, que además digamos es el broche de oro existe en esa relación, en el hecho de que está la Hermandad de Viñeros y enfrente justo está el Museo del Vino, la sede del Consejo Regulador, en la Plaza de los Viñeros. Pero desde hace 3 años, además, en Málaga estamos haciendo una fiesta de la vendimia. La estamos haciendo en la plaza en la Alcazabilla, en ese lugar emblemático en la que romanos, judíos, musulmanes, cristianos, todos confluye toda esa cultura malagueña en la plaza de la Alcazabilla o en la calle Alcazabilla. Y desde hace 3 años estamos haciendo una fiesta, que este año va a ser el día 7 de octubre, en la que ese espacio hace como de catalizador de todas las vendimias de la provincia, de tal manera que representamos simbólicamente la venida de las distintas vendimias que se hacen en Málaga a ese lugar, a Málaga, como si entraran por una de las puertas de la muralla de Málaga y llegaran a ese espacio. Y en ese espacio, pues lo que hacemos es una pisa, y después pues hacemos varios actos más, entre ellos pues hay verdiales, la Asociación Cultural de Juan Navarro hace un desfile de trajes tradicionales malagueños, en fin, creo que es un acto muy bonito al que se invita. En este año también además va a estar Encarni Navarro cantando, se va a hacer unos bailes de malagueñas, maragatas que van a dar los niños de la Asociación de Maragatas de la Mosca. Es decir, hay una actividad que la que pretendemos es darle todavía más fuerza, que este acto va a ser apoyado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, para darle más fuerza a ese símbolo que es la vendimia para todos los malagueños. Claro, José Manuel, porque de un tiempo ya largo a esta parte, el asociar Málaga y el vino de Málaga ya no es solo asociar el vino dulce, sino que también ahora están entrando una serie de factores como vino tintos, vinos blancos, espumosos, vinos de aguja, que están dando una variedad tremenda al panorama vinícola en Málaga, y que lo está posicionando ya no solo como un vino de postre, como siempre se ha dicho que era, sino como una referencia en el panorama nacional. Sí, bueno, Málaga desde el año 2000, porque Málaga ha tenido una denominación de origen desde el año 1932, que es cuando se configuraron las denominaciones de origen en España, fue una de las 16 denominaciones de origen que se crearon con la Ley del Vino del año 1932, nada más que tenía una denominación de origen, que era la denominación de origen Málaga.
Era una denominación de origen tan singular, con tanta naturaleza propia, que hacía imposible que otro tipo de vinos pudieran encajar dentro de ese concepto, de manera que cuando se habla de Málaga sí se sabe lo que significa un vino de Málaga, ¿no? Entonces, digamos que abocó el esfuerzo de los viticultores y bodegueros que durante los años 80 y 90 querían elaborar otro tipo de vinos, abocó en una nueva denominación de origen que se vino a denominar Sierras de Málaga. De manera, Sierras de Málaga protege los vinos blancos, tintos y rosados exclusivamente. No obstante, algunas bodegas de Málaga están elaborando otros tipos de vino, entre ellos estos que me has comentado, los espumosos, que no están protegidos por la denominación de origen en la actualidad, ¿no? Y al mismo tiempo el Consejo Regulador, que estaba con esas dos denominaciones de origen como objeto de su trabajo principal, en el año 2004 lo que se hizo fue fusionarse con la denominación de origen Pasas de Málaga. Por eso hoy el Consejo Regulador protege esos tres productos, dos de vinos, uno llamado Málaga, que es para postres, sí, pero también para aperitivos. También son vinos muy interesantes que también se han renovado dentro de su propia forma de ser, y los vinos Sierras de Málaga, y después las Pasas por otro lado. Yo recuerdo un verano, después de haber comido precisamente en Javea, que ahora se está hablando tanto de una calita que hay en Javea, la Granaella, que ha sido devastada por el fuego, y en esa calita he estado yo muchos veranos y recuerdo siempre con gracia que siempre nos traían al final de todo una copita de vino de Málaga. Y nosotros creíamos que es que nos reconocían por el acento o algo, y no, es que se lo ponían y se lo ofrecían en Valencia a todas aquellas personas que iban a esa calita de Javea, de la población de Javea valenciana. Con lo cual, el vino de Málaga está mucho más valorado que lo valoramos los propios malagueños fuera de nuestras fronteras, incluso dentro. Yo creo que el vino de Málaga es un vino querido en Málaga. Lo que pasa es que necesitamos también profundizar en lo que es el amor. Y entonces, realmente, sí es verdad que cuando, por ejemplo, salimos hacia afuera, lo llevamos como bandera, lo regalamos, cuando viene alguien también lo llevamos a los sitios donde se consume, pero después en nuestra vida cotidiana, pues ahí sí nos aproximamos menos de lo que los bodegueros que tienen y viñeros de Málaga que hacen un trabajo durante todo el año pues quisiéramos, ¿no? Realmente nuestra representación en el consumo malagueño es relativamente baja. Es evidente que también ha sido un condicionante muy importante el hecho de que ese vino Málaga, solamente se consumiera en determinados momentos, como aperitivo, como postre, pero en cualquier momento también, ¿no? Pero nunca en la mesa comiendo. El hecho de que haya habido una renovación con estos nuevos productos de Sierras de Málaga, vinos blancos, tintos y rosados, esos vinos se han puesto en la mesa, de repente están en la mesa, y de repente están en la mesa nuestros vinos, de Ronda, de Mollina, de Cómpeta, de Sayalonga, de Moclinejo, de Manilva, todos esos vinos se han puesto en nuestra mesa, y eso ha sido un paso importantísimo. A partir de ese momento, los malagueños estamos sintiendo también de otra forma nuestro propio vino, y eso nos está haciendo aproximarnos más al consumidor malagueño, al restaurador malagueño también, al hotelero malagueño, que todos tenemos que contribuir. Claro, en eso también tiene que ver también, además de la historia y la trayectoria del Consejo Regulador, esa marca de sabor a Málaga que ha potenciado elementos como el vino en los restaurantes y en todos los locales malagueños, ya no solo de Málaga, de la provincia, y lo está exportando también la marca. Sí, realmente es evidente que la marca Sabor a Málaga lo que ha hecho ha sido abundar en el beneficio del nombre que para nosotros, que es nuestro objeto de protección, que es el nombre de Málaga, ¿no? Nosotros tenemos que proteger el nombre de Málaga en el vino, y en los vinos y en las pasas, ¿no? Y lo que ha hecho Sabor a Málaga pues ha sido contribuir a acercar con sus ferias, con su estrategia promocional, evidentemente todos los productos de elaboración de productos malagueños, agroalimentarios, incluido el vino.
Entonces eso es para nosotros un valor importante, porque es evidente que no es lo mismo 8 que 80, es decir, que no es lo mismo tener una capacidad que tener 8 capacidades o 7 capacidades, que ese es el caso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí está contribuyendo de forma notable y sustancial al conocimiento de los productos malagueños, incluidos lógicamente el vino. De hecho, tenemos un convenio formalizado con la Diputación para desarrollar proyectos específicos con el vino. Hay un concurso de vinos en el que el propio diputado Jacobo Florido, que no ha podido venir por razones de salud, pues ha estado empeñado siempre, y ha sido digamos, una idea suya que ha prosperado y que tiene un interés importante para nuestras bodegas, de manera que todo eso hace, todo lo que sea, lo que abunda no daña, y desde luego en este caso, si las cosas están bien hechas, con inteligencia y con saber hacer, pues lógicamente puede ser beneficioso para el sector, sin lugar a dudas. José Manuel Moreno, secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Antes de terminar, una última pregunta, y antes de despedirnos de hablar del vino de Málaga, ¿hacia dónde nos dirigimos en Málaga con nuestro vino? ¿Hacia dónde se dirige la industria vinícola malagueña? Si hablamos desde el punto de vista de la promoción y hacia dónde nos queremos posicionar, es sin lugar a dudas en Málaga. Nosotros tenemos, el mercado de Málaga es un mercado potentísimo, quizás sea el tercero de España, en donde lo que hay principalmente son otras denominaciones de origen apostando por este territorio, ¿no? Entonces nosotros queremos trabajar con Málaga desde Málaga. Y una de las líneas de trabajo que tenemos para el futuro próximo, sin lugar a dudas, es con esa línea filosófica de trabajo, es la creación de las rutas del vino. Ruta del vino, que más que creación, la ampliación de la ruta del vino que ya existe en la Serranía de Ronda a toda la provincia, de tal manera que potenciando el turismo del vino, haremos posible que la gente que está en la costa se acerque al interior y que los productos que se hacen en el interior se consuman en la costa. Creo que ese es nuestro objetivo principal, teniendo en cuenta que Málaga es uno de los centros comerciales más y de consumo más importantes de España. Pues José Manuel, encantados de hablar contigo del vino, de la sierra, de la uva, de la pasa, y hablaremos mucho a lo largo de esta programación, y alguna que otra vez pues necesitaremos tu ayuda para adentrarnos en Málaga, en su provincia y en la cultura del vino. A vuestra disposición y muchas gracias. Pues nosotros volvemos dentro de muy poquito y vamos a estar con otro evento con historia en el cementerio de San Miguel. Así pues, no se vayan y espérennos, que estamos abriendo las puertas de San Miguel ya. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga.
Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del Dr. García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado. Cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita. Ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603 564 335. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y volvemos. Hemos visto como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Málaga, de las Sierras de Málaga y de Pasas de Málaga, pues está al tanto de esa fiesta de la vendimia, de todo lo que tiene que ver con el vino en nuestra Málaga y en la provincia de Málaga, y hemos aprendido un poquito más pues hacia dónde se encaminan los pasos del vino en Málaga, los pasos de las barricas, de las botas y de ese oro líquido que tanto y tanto nos ha dado a esta ciudad desde siglos atrás, y ahora estamos pues con esos pregones de las vendimias, esos pregones de la uva y el mosto, como la de la Hermandad Sacramental de Viñeros, que los tiene muy cercanamente en el tiempo, y del que podremos escuchar pues la iglesia de las Catalinas, en esas dominicas que ya no están, pero que se recuerdan como tales, ese pregón de las uvas y el mosto. Y se recuerda como tal, y si ustedes lo recuerdan, aunque fue en otra programación de este canal, hablamos de eventos con historia, eventos que iban a traernos muchas historias, concretamente en el cementerio de San Miguel, y es lo que en esta segunda parte vamos a tratarles. Pero antes de esos eventos con historia, lo que sí tiene historia es nuestro vocabulario, esas frases, esas palabras, esas denominaciones de algunas cosas a las que tachamos de una manera o de otra, esas expresiones, esas frases hechas, y hoy vamos a traer una frase que seguramente les sonará a todos, una palabra que es la unión de una frase completa, pero en inglés, y estamos hablando de la palabra aliquindoy. Así pues, estésen aliquindoy y sepamos de dónde viene. Una de las palabras que más referencia tiene con Málaga y su peculiar vocabulario autóctono no deja de ser aliquindoy, pues aquella expresión de estar aliquindoy no deja de referirse a estar atento a cualquier tipo de cuestión a la que nos hayan dejado encargo de vigilar visualmente. Así pues, no es más que echar un ojo a aquello que hace falta vigilar con atención. Pero esta palabra ni tiene su origen en otra latina ni griega, ni resulta de ninguna palabra que hayamos acogido en nuestro idioma. Pues al parecer no es más que la manera de juntar y decir con una palabra una expresión anglosajona, cuando en el trabajo a los operarios malagueños los ingleses se referían para que le echaran un ojo a las cosas con la expresión de estar atentos a looking door. Una mirada a la puerta, que en Málaga es, estate atento, que no nos la cuelen. Pues ahí hay que estar atentos, que no nos la cuelen. Aliquindoy, que tiene también muchas versiones según en la zona de Málaga que se pueda decir, pero prácticamente todos los malagueños sabemos lo que es ese aliquindoy. Y hay que estar atentos a eventos con historia. Les decía que es la creación de un grupo dedicado a la recreación de esos eventos de la historia, en este caso de Málaga, pero de muchas otras historias alrededor de la misma, de muchas historias que tienen que ver con personajes malagueños, con la propia idiosincrasia de la ciudad, con lugares malagueños, con fechas y eventos malacitanos al 100%. Eventos con historia, encabezados por Eduardo Nieto, pues nos ha dejado este verano en el cementerio San Miguel, con la colaboración de Parsemasa, pues una de esas historias malagueñas que muchas veces no son desconocidas. Primero, por el propio cementerio, por el propio lugar donde se han realizado, y después por los personajes que han puesto en liza,
tanto de la cultura, de la literatura, de las bellas artes, de la política y de la economía malagueña, pero principalmente también personajes que están enterrados y que están depositados en el cementerio de San Miguel, en esos pabellones, en esas tumbas. Así pues, vamos a adentrarnos en lo que ha sido Eventos con Historia, en esa última representación que tuvo lugar el viernes pasado. Hubo 2 representaciones, ese recibimiento que se hacía, el pabellón que estamos viendo es la entrada a esos Eventos con Historia, que no era otra cosa que el pabellón de los Heredias, y se presentaban una serie de personajes femeninos que iban a ser a la postre las guías de los diferentes grupos en los que estaban compuestos pues esta visita a este cementerio, que en 1810 se bendecía en Málaga, puesto que ya saben que por orden de Carlos III los enterramientos debían celebrarse y debían llevarse a cabo a extramuros de la ciudad o fuera de las líneas y de la linde de los propios templos y de las propias iglesias, por una cuestión de salubridad y de orden sanitario. Como ven, esas personas, esos personajes nos llevaban y nos adentraban por todas las vías y las calles del cementerio histórico de San Miguel y nos enseñaban todos y cada uno de los pabellones que en él se sitúan. Veíamos pues ese principal donde se realizaban los oficios cuando el cementerio de San Miguel estaba habilitado y en funcionamiento, como era el pabellón de los Heredias, que es esa cúpula grande de la que hemos visto, y cómo nos hablaban de esas cuestiones. De que yo sea su acompañante por esta noche. Si les parece, comenzamos nuestro paseo, justo aquí, delante de la capilla que se creó para honrar a una gran familia, la familia de los Heredias. Si son tan amables de acompañarme aquí. Acérquense. Nuestro viaje, como les digo, comienza aquí, junto a este panteón, dedicado a la familia de los Barroso. Como pueden ver, un gran obelisco, y bajo él este catafalco, que indica que bajo el mismo descansan los restos. Y al lado, miren aquel, que parece un castillo medieval de piedra rosada, de la familia de los Cros. Y al lado del mismo se encuentra el señorito Bradley. Lo conocen, ¿verdad? Un gran torero. Americano, por cierto. Cuando pensábamos que la muerte le alcanzaría en el ruido, no. Pues la dichosa tuberculosis se lo llevó. Lo que es esta vida. Y miren, enfrente, aquella catedral en miniatura. La de la familia de los Larios. ¿Se han fijado ustedes qué gárgolas? ¿Qué dimensión tan descomunal? Ay. Bueno, vamos, vamos. Tendrán ganas de pasear, ¿verdad? Acompáñenme. Ese paseo, por ese entramado, por esa ciudad de los muertos, por esa urbe, por esa necrópolis malacitana, que como les decíamos, se bendecía en 1810 y nos enseñaban los distintos actores que forman parte de esa cuadrilla de estos eventos con historia, nos enseñaban los distintos pabellones de los Heredias, los Larios, los Loring, los Félix Sainz. Recordemos que en esos pabellones pues todos tenían una historia, como el que estamos viendo de los Larios, de ese personaje que hoy les hemos traído a nuestra historia, las diferentes tumbas y las diferentes historias también que se producían en la sociedad malacitana y que se reflejaban pues en el último lecho, en el último lugar, y los diferentes elementos que componían las lápidas, las rejas, las gárgolas, las cúpulas y todas aquellas columnas, ángeles, plañideros que van jalonando pues los diferentes monumentos fúnebres de este cementerio de San Miguel, con los nichos de las hermandades penitenciales que enterraban a sus hermanos. Un poquito más abajo se encuentra doña Teresa Aspiazu, primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Málaga. Suelen pasear bastante por aquí
junto con su gran amigo don Rafael Salinas, fundador de la UGT también aquí en Málaga. Quizá tengamos la suerte... Doña Teresa. La misma que yo le deseo, don Rafael. ¿Qué? ¿De nuevo preparando algún discurso encendido? Mire que la conozco, que ya son muchos años en este parque y a mí no me puede engañar. Ay, usted siempre tan mordaz, don Rafael. No sea exagerada. Simplemente soy un gran observador. Pues sí, aquí estaba repasando algunas notas que me dejé en el pasado. Son algunos proyectos, algunos cambios, porque la ciudad ha cambiado en su aspecto, en su edificio, en su extraño atuendo. Pero aún queda mucho por cambiar, ¿verdad, don Rafael? Y tanto que queda, doña Teresa. Miren mis manos. Aún están marcadas por el duro trabajo que tuve que hacer como cantero. Trabajando de sol a sol, por un mísero salario para sustentar a mi familia. Con unos señoritos que solamente miran sus propios intereses, sin importarles nada las miserias de los trabajadores. Aún hoy sigue siendo igual, ¿verdad? Yo conocí esa desigualdad y en la medida en la que pude, luché contra ella. Yo, la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga. Casi un siglo ha pasado ya de aquello. Me sentí humilde conquistadora de los derechos de la mujer. Figúrese, pero siempre conté con el apoyo y la ayuda de que por entonces era alcalde de Málaga, el doctor Galvez Ginastero, ¿lo recuerda? Yo no quería que las zagalas se convirtieran en amas de casa domesticadas, no, y luché por su dignidad y por su formación, porque yo no entiendo de diferencia de género, es solo cuestión de sentido común. Y cogí el estandarte para ayudarles a ser libres e iguales ante la ley. Porque sabe usted, mi buen amigo, saben ustedes, cuando no nos esforzamos por ser mejores, cuando no luchamos por lo que es natural y justo, estamos muy próximos a la muerte, como cultura y como sociedad. Qué gran espíritu el suyo, doña Teresa. Ha pasado tanto tiempo y aún llego a emocionarme. ¿No le parece? Me acerqué a un emblema, la Unión General de todos los trabajadores, e inicié el avance de un partido que lleva en sus siglas a la clase obrera, el Partido Socialista. Qué gran soñador de ideas es usted, don Rafael. Yo también soñé, no solo como política, también como maestra. Soñé con una educación libre. Soñé con una cultura para todos y con especial atención a los niños, a los discapacitados, que más lo necesitaban. También procuré entretenimiento, con parques y el cine al aire libre, que procuré para todos. Ay, señora mía, en verdad creo que solo hicimos lo que tuvimos que hacer. Y como diría nuestro padre Blas Infante, queremos pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Importante, no lo olviden. Cuiden a nuestros niños. Sí, cuídenlos, porque ellos son, no lo olviden, el futuro de esta, nuestra humanidad. Eran Teresa Espiazu y Rafael Salinas, la primera mujer concejala y el fundador de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, uno de los personajes con los que nos encontrábamos en esos caminos del cementerio de San Miguel, puesto que la temática de esta última comparecencia de Eventos con Historia estaba dedicada a la política y a la economía. Ya les hemos dicho que durante este verano se han dedicado otras como a la literatura, a las bellas artes, y cada uno de los personajes pues nos hablaban de su vida, de sus circunstancias y sobre todo que eran personajes que permanecían en este campo santo. Ya, se habrán dado cuenta que soy una persona muy humilde. Estoy paseando con ustedes, imagínense. Me he bajado del escenario únicamente para recibirles. Ay, pero bueno, centrémonos.
Habrán visto esta plaza, la Plaza del Patrocinio, ¿no? ¿Han entrado por aquí? Sí. ¿Oh? ¿Han entrado por aquí? Ah, muy bien. ¿Y ven aquella capilla donde comenzó nuestro gran paseo? Sí. La capilla de la familia Heredia. Pues se cuenta que hay una línea imaginaria que une aquella capilla con aquella fuente. ¿Sí? Aquella fuente que tiene caños de agua, símbolo de la vida. Y ese gran obelisco de piedra ágata. La piedra que más la hubiera yo querido. Ay, y justo al final de este gran obelisco, un reloj de arena al lado. ¿Saben por qué, no, amigos? Porque el tiempo, una vez más, vuela. Tempus fugit. Y sin quererlo ni comerlo, se ven aquí. No como yo. ¿Quién sabe? Y seguíamos con la visita y terminábamos precisamente frente a esa capilla de Heredia, con los personajes que antes habíamos visto, como Félix Sáenz, como los marqueses de Larios y Manuel Agustín Heredia, que era el que nos recibía en esa gran capilla. En este caso, pues asistíamos a la conversación que mantenían tanto Domingo Larios como Margarita, su madre, marqueses de Larios, segundo marqués de Larios, Domingo Larios. ¿Qué día más grande para la familia? Cuando vinieron mentes expertas de Londres para revisar los ingenios. Sí, aquellas máquinas que extraen el azúcar de la caña. Si hasta creo que han llamado así a un centro comercial. Nunca se preguntaron de dónde procedía tal nombre. Nosotros cultivábamos, hacíamos todo el proceso. Y el azúcar llenaba las bodegas de barco que cruzaban el Atlántico para llegar a todo el mundo conocido. Y mírennos, conversando en este parque de recuerdo ante ustedes, visitantes ilustres que nos llenan de orgullo por hacernos revivir nuestros recuerdos. Tantos y tantos recuerdos. Pero, ¿no crees que hay muchas cosas que recordar sobre nuestra familia? Efectivamente. Fuimos banqueros. Hasta creamos el Banco de Málaga. Canalizamos ríos para aprovechar la energía del agua. Pusimos en marcha fábricas de jabones y aceites. Sí, sí que lo hicimos. Fuimos los pilares de la industria y del empleo. Familias humildes que se entregaron a nuestra causa buscando su sustento. ¿Y qué nos dicen del empeño por elevar al cielo nuestro apellido? Esa torre que se levanta como un obelisco infinito en esa maravilla arquitectónica que ustedes han contemplado en su paseo. Nuestro panteón. Son testigos del arte para engrandecer nuestra memoria. Pero, ¿qué te ocurre, hijo mío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? ¿Quizá no tuviste todo lo que deseabas? Usted sabe que no, madre. Al menos ante la sociedad. Me faltó un hijo. Un seguidor natural de mi legado para que no se perdiera mi estirpe. Ay, Domingo, hijo mío. Ahora no es el momento. Quizás algún día la historia cuente la verdad. Esa que tú y yo solo sabemos. Pero ahora no es el momento. Cuánta sabiduría brota en esas palabras. Pero dejemos que nuestros viajeros sigan con su travesía en esta noche de verano. Queden con Dios. Era esa travesía que hacíamos por el cementerio histórico de San Miguel, donde encontrábamos a los personajes cercanos a su lugar de descanso. En este caso,
a Domingo Larios y Larios, que era ese segundo marqués de Larios, que estaba con su madre Margarita, y hablaban pues de todos aquellos acontecimientos que llevaron a cabo en la familia, y sobre todo, y al final, como han escuchado, pues la pena del marqués de Larios de no tener descendencia, un marqués de Larios que moría en París, concretamente en Francia, y que dejaba el testimonio en Málaga ya no solo de la industria familiar, sino también de esa importante vía como es la calle Larios, y a la que hemos tenido acceso documental en esa primera intervención del programa. Eventos con historia, una muy buena iniciativa, un muy buen grupo que sigue trabajando durante todo el año para llevarles pues todos aquellos acontecimientos en fiestas y celebraciones, tanto públicas como privadas, que quieran realizar, pero que se acogían a este cementerio histórico con la ayuda y la colaboración de Parsemasa. Recordemos que la entrada servía como donativo para los ángeles malagueños y para el asilo de los ángeles, perdón. Con lo cual esa entrada era también un donativo para pues obra social, obra de caridad, y se ponía en marcha todo ese mecanismo que en Málaga sabemos engendrar y poner de una manera muy solidaria en esta ciudad. Recuerden, eventos con historia, terminaba y concluía así la última de las apariciones de todos estos actores que se habían reunido pues para representar a políticos, a comerciantes, a economistas, a literatos, a personajes relacionados con las bellas artes, y nos ponían de relieve ya no solo a los personajes en Málaga, sino un lugar como el cementerio de San Miguel, y recordaban pues todos aquellos personajes que estaban en ese mismo lugar. Nosotros les recordamos que la semana que viene nosotros sí que volveremos físicamente, y no desde ese cementerio dedicado a San Miguel, que era el arcángel de lo divino y de esa vida espiritual, de las almas espirituales. Así pues, nosotros sí que estaremos la semana que viene aquí, con muchos más eventos, con mucho más patrimonio y con muchas más tradiciones. Así pues, sean felices, disfruten de Málaga, que hay mucho para disfrutar, y nos vemos el próximo lunes. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.